vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Les pido les extiendo una disculpa anticipada ya que tuvimos un problema con la conexión a internet, pero pues bueno, ya estamos listos para dar inicio. De antemano, hoy estaremos platicando sobre el tema de redes empresariales, donde pues bueno, conocerán nuestras funciones, nuestras opciones que tenemos con producto administrado, y de antemano con esto ustedes tendrán un poco más de idea sobre la tecnología que estamos trabajando. Mi nombre es Manuel García, gerente de tecnologías de informática satélite, y les pido que de su lado derecho, en el apartado de preguntas, coloquen sus comentarios. Esos comentarios van enfocados a las dudas que se puedan presentar. Y pues damos inicio y arrancamos. Nosotros somos Trenet, una marca ya que tiene operando en México 28 años. Somos un producto de fabricación. Nuestro producto es 100% confiable, ya que este está certificado y fabricado con datos y tecnologías de origen norteamericano, lo cual le da un factor de calidad a la marca y al producto de 100% confiable. De antemano, nuestra marca a nivel nacional e internacional genera un margen muy pequeño de garantía, un mínimo que no supera ni llega al 1%. La marca está enfocada en diferentes sectores, principalmente el más fuerte, que es apegado al tema actual, es la conectividad, pero también tenemos videovigilancia, entre otras condiciones. Les puedo platicar que pues hoy en día el tema de redes empresariales es uno de nuestros factores más completos, ya que esto nos va a permitir llegar al cliente en soluciones avanzadas. Les recuerdo a ustedes que vamos a tener pues varias soluciones avanzadas donde vamos a encontrar mejoras, a lo mejor unos pros, otras contras, algunas opciones donde ustedes pueden identificar qué tipo de estructura de red es la adecuada y óptima para así ir operando. Como tal, nuestro tema es redes empresariales y es con este factor donde vamos a estar mayormente enfocados, y es por eso que vamos a iniciar con este tema. Les pido de antemano a ustedes que primero hay que entrar como en frecuencia, decimos nosotros, hay que ponernos en los pies de un usuario final, en los pies de un integrador que ya llega a atender ese tipo de situaciones con clientes empresariales, pero pues bueno, les voy a ir llevando de la mano para que así sea un poco más rápido el entender. Una empresa requiere de a veces comunicación y conectividad, pero la empresa, para tener ese tipo de condiciones, requiere conectividad, obviamente requiere de una red. Las redes son en diferentes tipos de dimensiones. Recuerden que hay empresas pequeñas, medianas o grandes, como corporativos, que en diferentes niveles, por número de usuarios, número de actividades, se vuelven diferentes, pero a fin de cuentas los tres son empresas. Las tres son empresas y cuentan con necesidades de comunicación. A veces llegamos a creer que las redes solamente son empresariales cuando son corporativas, porque pues bueno, sabemos que tienen una gran dimensión por infraestructura, gran dimensión por el número de usuarios, el número de actividades, y de hecho pues así lo son, ¿no? Tal cual como lo acabo de comentar. Pero también aquellos clientes empresariales, pyme, generan una vasta información, una vasta cantidad de características y necesidades para poder operar. Realmente una red empresarial se puede mencionar que es privada, ya que pues tienes un medio de comunicación interno que te va a permitir enviar, recibir, descargar, trasladar, modificar, visualizar, escuchar un sinfín de actividades que se pueden ejecutar dentro de la misma red. Esto quiere decir que una red empresarial puede, y es así, actúa por sí misma. Hay redes que en el caso cuando dependen de otro tipo de servicios, pues bueno, se contratan como un proveedor de internet para tener comunicaciones desde ese sitio matriz, si así lo queremos marcar, con sus diferentes sucursales o satélites, donde
pues nos va a permitir tener esa comunicación y convivencia. Esa convivencia es óptima porque sigue siendo privada, tu medio de comunicación no es público, quiere decir que no compartimos esos servicios con otras empresas, con otros usuarios de libre acceso al Internet, sino que siempre nuestra operación va a ser privada. Les puedo mencionar que una red empresarial, pues así como depende de muchas actividades, muchos servicios, siempre también va a presentarse muchas carencias y problemas donde esos problemas se tienen que resolver de alguna manera. Esos problemas, obvio, ustedes como integradores son quienes deben de ofrecer soluciones, deben de asesorar al cliente o ofrecer mejoras con productos diversos que logren llegar a ese alcance. En el caso de las redes empresariales, en el medio de comunicación y conectividad ocupan una gran diversidad de dispositivos y productos como tecnologías. En un caso muy particular, siempre utilizan equipos alámbricos, estamos de acuerdo, servidores, equipos de cómputo, impresoras, puntos de acceso, cámaras, a lo mejor pantallas inteligentes que se comunican a la red, medios físicos de comunicación que son fibra óptica, entre otros más que ustedes ubican perfectamente. Pero pues estos tipos de factores hacen que la empresa funcione de forma adecuada. Y en otro de los casos, también ocuparán medios móviles, que esos medios móviles nos van a ayudar a optimizar nuestros recursos, ¿cómo lo podremos decir? Somos usuarios que demandamos necesidades de comunicación móvil y que esto hacia la empresa, en lugar de ser una afectación por distracción, debe ser una forma de optimizar y de mejorar el desempeño laboral. Denme un minuto. Muy bien. Y entonces la parte inalámbrica, así como lo es la cableada, vuelve más productiva a la empresa. No lo vean como una desventaja, vean como un factor a favor, pero obviamente también hay que aprender a operar con esos medios móviles o inalámbricos. De hecho, las redes empresariales no se quedan solamente atadas, como lo decía, a un cable, a un medio móvil, a una sola red, sino que también buscamos intercomunicación entre sucursales y puntos importantes que podríamos denominar puntos de venta, a lo mejor algunos centros de distribución ubicados en otra área geográfica, que las mismas VPNs pueden operar dentro de estos factores. Recuerden ese tema que mencionaba yo, que son redes empresariales y que son privadas. Las VPNs, aunque se encuentren en diferentes zonas, en diferentes medios de comunicación como los proveedores de Internet, permiten unir esos dos sitios para que se conviertan en una sola red. Esa red unificada es esa estructura de diferentes lugares nos van a permitir tener esa intercomunicación. Un túnel VPN pues es un túnel que brinda seguridad desde un certificado y que permite el traslado de información importante porque incluso maneja certificado, seguridad, autentificación, entre otros medios. Pero esto es algo que es, muy particular, ya que no todos los usuarios llegan a identificar o llegan a adquirir un túnel VPN porque buscan alternativas de comunicación y generalmente esas alternativas son individuales. En lugar de tener una red única, arman diferentes redes porque se encuentran en situaciones y áreas geográficas distintas. Las VPNs nos ayudan a unificarlas, a centralizarlas y en ese caso a convivir y compartir recursos. Hay otros temas que se ocupan mucho en las redes empresariales, se les denominan VLAN. Estas son redes virtuales de área local. Tal como lo menciona esa descripción, únicamente es manejar segmentaciones de grupos, podríamos decir, de usuarios, de departamentos, de servicios. Servicios me refiero al Internet, a la impresión, a lo mejor a los servidores como bases de datos, almacenamientos, entre otros más, que se pueden restringir accesos, se pueden controlar convivencias, se pueden anular
comunicación internas con un fin común para evitar un tráfico excedente que afecte nuestro servicio. Obviamente las VLANs abarcan muchos temas como seguridad, optimización, entre otros términos, pero bueno, siempre deben de existir VLANs, aunque la empresa no sea una corporativa, ya que pues existen diferentes movimientos que deben de controlarse dentro de la red. Y aquí se los menciono porque se van a ir dando cuenta que los problemas comunes que se suscitan en una empresa van apegados a cualquiera de esos puntos que estoy mencionando. Si hablo de un control de acceso, que es el siguiente tema, pues obviamente si ustedes no cuentan con permisos, privilegios, cuentas de acceso, no tienen una restricción a lo mejor por filtrados diversos que existen, IPs, direcciones MAC, controles de accesos por otros servidores como los conocidos ya radios, obviamente van a tener un sinfín de problemas porque las redes, aunque están generando convivencia y compartición de recursos, si no los controlamos, todo esto va a dejar de funcionar. ¿Qué quiero recalcar? Pues que las redes empresariales se vuelven con factores de mayor demanda de antemano. Por ejemplo, ustedes cuando contratan un proveedor de internet, en la empresa lo hacen en la actualidad con un factor de estabilidad óptima para que ese timbrado de facturas electrónicas se pueda realizar. Pero ya no dependemos solamente de un proveedor de internet, porque si dejamos de timbrar por caída de servicio de internet, no podemos facturar y no podemos entregar nuestros servicios, lo cual afecta a la empresa. Eso se ve reflejado en costos, en precio, en inversión o ingresos sobre el negocio. Eso no es apto para una empresa empezar a desperdiciar esos tiempos, y es por lo que buscamos mantener comunicaciones constantes con a lo mejor un failover en internet, y en este caso con cualquiera de los medios. La verdad que hay mucho de qué platicar en la parte inalámbrica, en la parte cableada, en las redes no controladas, en la energía, que también es otro medio y factor sumamente importante en las empresas, ya que el conectar dispositivos múltiples genera un mayor consumo de energía eléctrica. Y si buscamos alternativas, no les hablo de redes como, no sé, a lo mejor celdas solares y otro tema de eso, sino hay energía de conectividad que nos va a permitir reducir esos consumos individuales sobre alguno de los factores que nos permiten convivir entre servicios. Las redes empresariales llevan un múltiple tipo de situaciones que complementan esta estructura, son sus características generales, donde pues esa red, si no tienen estos factores, por ejemplo, una red que no tenga velocidad, vamos a presentar múltiples reclamos, a lo mejor anulación de tráfico y pérdida de información al trasladarse. Pero las redes en realidad deben contar con esa velocidad uniforme. Segundo, debe ser una estructura totalmente apta para un crecimiento a corto o a largo plazo, para que pues bueno, ese crecimiento o expansión no llegue a afectar la velocidad en su momento determinado, que así sea deseado. Por ejemplo, imagínense, antes trabajábamos con 10 megabits, después crecimos a 100 megabits, posteriormente trabajamos a 1 gigabit, y hoy con 1 gigabit trabajamos perfectamente, la mayoría de las empresas, pero también sigue creciendo la empresa, que ese puerto gigabit se está quedando limitado, se está quedando atrás. ¿Qué viene? Pues que si tú tienes una estructura y topología de red apta para el crecimiento, tú puedes incluso en algún momento ya trabajar hasta 10.000 megabits por segundo sobre esa misma estructura. Si la empresa no está preparada, vamos a tener que hacer no sino un gasto adicional, sino doble, triple o 10 veces el gasto, porque no estamos preparados hacia el futuro. Cuando ustedes armen y desarrollen una red, debe estar siempre considerada como empresarial. Si no, de lo contrario, estamos dando un mal servicio sobre nuestros productos. Las redes incluso nos van a exigir mantener un nivel de seguridad, un nivel de ejecución de aplicaciones, e incluso tener y contar con un control de tráfico. Si no lo tenemos así, ojo, vayan acercándose poco a poco a nuestra marca, a nuestros account
que también les pueden asesorar y determinar qué tipo de producto es el adecuado. Y recuerden que tienen un departamento de ingeniería o de soporte técnico en informática satélite en la marca ThreadNet, donde también podemos ir formando aquellos desarrollos y proyectos que ustedes estén buscando. Por hablar de más temas dentro de estos recursos, las redes en diferentes niveles y factores ocupan desde un gateway, un router, utilizan anchos de banda para navegación y comunicación, ocupan diferentes tipos de cableados que pueden ir desde una categoría 5, 6, 6A o hasta llegar a la fibra óptica en diferentes dimensiones. De igual manera, ocupan servidores de diferentes convivencias, por ejemplo, usan servidores para bases de datos, servidores para almacenamiento, servidores para obtener PBX, para tarificadores, servidores para todo tenemos servidores, y que eso pues igual si existe uno o más de un servidor en la empresa, ese servidor debe contar con óptimas condiciones, no solamente como servidor, sino también en la estructura de comunicación. Hay otros temas relacionados como la videovigilancia, la virtualización, la telefonía voz IP, que son partícipes de que esta estructura pueda ejecutarse día a día como empresa y se alcancen esos objetivos cotidianos. Pero pues en algo muy general, todas las empresas o todos los servicios que se ocupan para comunicar y convivir en la red ocupan siempre de cajón la tecnología de conectividad, y es por eso que aquí subrayo que las redes inalámbricas o de conectividad por switcheo inteligente las tenemos en nuestra marca ThreadNet. Estos productos al final pues van a ayudar a que el negocio pueda operar de manera productiva y que sea ágil en su desempeño de implementación y comunicación. Yo en lo particular me he dado cuenta cuando hacemos visitas con ustedes como integradores, con el usuario final, que pues de repente se nos llegan a pasar algunas condiciones elementales de comunicación y estructura de la red, que son los principales causantes de los problemas existentes con sus clientes. Esto quiere decir que estamos acostumbrados a conectar computadoras, a conectar cables de red, a hacer tendidos, pero ya también nos da la flojera, nos da ya no queremos invertirle mucho tiempo a esa estructura para que sea confiable en su operación. Nos da lo mismo llegar con un switch fase Ethernet, nos da lo mismo cascadear sobre otro cascadeo, nos da lo mismo no gestionar y administrar velocidades, y por eso es que parto con algún par de recomendaciones. Yo en los temas técnicos de las redes les recomendamos basarse a las estructuras y necesidades de cada red según las dimensiones, pero un factor importante es que ustedes comiencen comiencen a estructurar las redes con este tipo de condiciones. Por ejemplo, hay redes tipo estrella, hay redes tipo anillo, doble anillo, malla, entre otros. Las más comunes son la estrella y la que se llama tipo árbol. ¿Por qué razón? Porque bueno, empezamos a tener un centro de comunicación, el cual lo identificamos como un MDF o tu core, como lo quieras llamar el site, y ese es el que se va a encargar de distribuir cada uno de los bits que ustedes tengan traducidos en lo que se imaginan, ya sea, hablaba yo de impresión, video, datos, lo que sea. Todo ese centro se encarga de distribuirlo, y así cuando ustedes tengan puntos intermedios de comunicación, vamos a tener una optimización adecuada para que los servicios sean constantes y continuos. Yo les puedo mencionar, aquí vamos a rayar un poco en la pantalla, si este derivado, que depende del punto principal, llega a tener alguna afectación de comunicación, todos los demás servicios pueden estar operando, y es por eso que esto es sumamente factible para los servicios de conectividad. No sé, ustedes conocen un poco más su forma de operar y trabajar, pero he
he analizado muchas redes día a día con ustedes y me doy cuenta de que pues por el desempeño, el crecimiento de las empresas, las necesidades inmediatas de las empresas, las conexiones se vuelven pues un problema, como lo he estado recalcando. Tengo yo un site, tengo un punto intermedio y quiero expandirme y coloco otro punto intermedio. Esto lo veo mucho en diferentes situaciones. Aquí podríamos llamarlo B1, acá poderlo llamar C1, no sé cómo lo quieran llamar, pero la idea es que se ilustre esto que está mal hecho. Esas redes funcionan. ¿Por qué razón? Porque pues este punto central emite comunicación hacia el punto B comunica al punto C y el punto C al punto D. Eso funciona a fin de cuentas porque pues la segmentación de redes con su rango de IPs puede alcanzar hasta a ese nivel de servicios, pero el problema que ustedes se van a llegar a presentar aquí es una sobrecarga de conmutación, porque cada equipo de switcheo que ustedes estén colocando tiene una carga máxima. Si esta carga máxima no la respetan, empezamos a contar con saturaciones. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un switch de 48 puertos en ese punto IDF, tengo un siguiente switch en este punto IDF y aquí de igual manera tengo más puertos, lo que va a suceder es que primero la información en el punto D es sumamente lenta, tiene una latencia, la cual va a tener muchas pérdidas de tramas y al tener ese excedente de comunicación va a ser un problema llegar al punto principal. Ese problema, ¿por qué se vuelve así? Porque tiene que pasar por esos puntos intermedios. Ok, tengo 48 usuarios, cada puerto es gigabit, los usuarios comunican en su puerto y tarjeta de red a 1 gigabit y cuando todo este conjunto de usuarios quiere pasar por este único cableado, empezamos a tener ese detalle, un cuello de botella. Este cuello de botella puede presentar colisiones, retraso en tiempos de transmisión, porque todos queremos transmitir simultáneamente hacia este punto. Ahora, si ustedes no cuentan con una estructura óptima, lo que va a suceder es que este cable va a ser insuficiente y va a anular los servicios entre el punto C y el punto D, en el peor de los casos. Ahora, vamos a pensar que toda la información de esos 48 nodos llega al punto C, pues ahora vamos a tener un resultado de una suma. 48 usuarios más otros 48 usuarios propiamente de este punto intermedio. El exceso de tráfico se va a ver reflejado sobre la carga de conmutación de este punto llamado C, porque él va a tener una carga de conmutación medida en gigabits que es usual para la carga individual de ese tráfico interno de ese punto C, más aunado la suma del punto D se vuelve insuficiente. Y así se va a ir replicando la suma de cargas hasta llegar al punto central. Estos problemas todavía se complican más porque si este punto inicial tiene un corte de servicio, todos los demás puntos intermedios ya no funcionan, ya no tienen convivencia hacia el site. ¿Tienen comunicación individual? Sí, pero eso no me sirve de nada. ¿Qué recomendamos nosotros? Que basados a los temas y recomendaciones de conectividad, ustedes siempre respeten el backbone y en ese tipo de conectividad backbone, cada uno de los equipos switches van a estar derivados del punto central. Esto nos va a resolver muchos problemas, pero ojo, ustedes deben de ir a hacer un levantamiento, deben revisar las cargas, los tipos de servicios, el número de usuarios, los productos que tengan los clientes para poder ofertar una solución. Si no lo conocen o se les complica un poco, comuníquense con nosotros. Nosotros vamos a ir buscando la mejor alternativa para que ustedes funcionen y operen con un mejor rendimiento. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la conexión que acabo de ejecutar? Hice un cambio, ya no me conecto ni me cuelgo de los puntos intermedios y ahora lo que estoy
generando es una comunicación en directo hacia mi site. Esto ya es individual. Si se cae este punto, todos los demás siguen operando. Si se cae la comunicación de ese punto, todos los demás nodos están operando. Ya nada más me queda un punto individual. Pero tengo más alternativas. Hay otro tipo de redes que nos pueden generar ese crecimiento. Por ejemplo, esta red que se denomina anillo, podríamos tener esta unión de cascadeos, lo cual si algún punto de unión se interrumpe, pues bueno, no importa, este punto puede llegar a mi punto inicial, este punto anulado ya no transmitiría por la otra secuencia, pero llega hacia mi punto central. Conoceremos hoy varias tecnologías aplicadas dentro de lo que es los productos ThreadNet que pueden mejorar estas condiciones de operación. En este caso vamos a utilizar Spanning Tree. El anillo que vemos del lado derecho en la parte media se le llama doble anillo con redundancia, o la imagen que vemos en la parte baja como malla tiene un multi-spanning tree con múltiples redundancias que lo agiliza para operar de mejor forma en un caso de fallas que se pueden presentar día a día. También les recomiendo que se apeguen a las condiciones del cableado estructurado. Ya tal cual así lo pongo y no es una excusa. He visto que muchos arman redes de acuerdo a las necesidades del cliente, sí, pero a veces se apegan a las necesidades económicas, y el apegarse a una necesidad económica pues afecta a la estructura de comunicación. Hacen ustedes cascadeos que sobrepasan los 100 metros del cable de cobre, hacen cascadeos con cable de cobre que pasa por líneas eléctricas que generan campos electromagnéticos y interferencias, hacen cascadeos no horizontales y verticales con cable de cobre por ahorrarse unos pesos, pero ese tipo de condiciones que no respetan son factores que en las redes empresariales generan fallas, generan problemas. Incluso he visto racks así tal cual con cables patchcore muy largos, colgados, no identificados, multicolores, no se tiene una memoria técnica. Existen muchos problemas que la verdad no acabamos de resolverlos porque pues bueno, no sería dentro del factor thread, sino que son factores que son parte de la red y que tienen que estar pensados y estructurados de la manera adecuada. Recuerden, aunque sea una pequeña empresa, una mediana empresa o un corporativo, las redes deben tener el mismo nivel. No les digo que las certifiquen todas, pero sí que si vas a hacer un trabajo pequeño, mediano o grande, lo hagas de la misma manera, lo hagan bien, con todas las recomendaciones adecuadas. A veces pensamos que los pequeños negocios, pues con una grapa ya quedó bonito, ¿no? Sí está bien, pero pues si tú haces las vueltas correctamente, si corriges las tensiones de los cables, si haces buenas conexiones y demás, la red va a durar lo que realmente nos dan de garantía las marcas de cables, ¿no? Los 30 años o más. Ahora, existen dos tipos de cableados, horizontal y vertical. En los horizontal, ustedes si quieren participar, tenemos un apartado preguntas del lado derecho donde ahí pueden hacer sus consultas o comentarios, ¿ok? Dice preguntas, lo abren o lo expanden y ahí van a poder hacer sus propios comentarios. Así es que las redes horizontales se recomienda que se utilice cable de cobre porque tenemos una distancia máxima por un estándar que es de máximo 100 metros, tanto del punto inicial hasta el punto final. ¿Cuál es el punto inicial? Pues desde donde nace el switch, que es el que hace la comunicación, hasta el término donde vamos a conectar ese dispositivo, tal vez la computadora, el servidor, la cámara, el teléfono. Hasta ahí se para de contar los 100 metros. ¿Qué sucede si excedemos más de los 100 metros? Tenemos igual decadencia en su comunicación. En la parte de redes verticales es totalmente diferente en cuestión del tipo de cable que se utiliza y se recomienda ocupar. Aunque se puede hacer por cable de cobre, como es el UTP, es mucho mejor utilizar cable de fibra óptica porque para hacer la unión de varios plantas o pisos se requiere
pasar por algunos túneles, por algunos ductos, por algunos espacios, a veces muy amplios, a veces muy cerrados, pero cuando pasas por ese ducto, no solamente pasa un cable de datos, sino pasa energía, pasan tuberías de gases, de líquidos y demás, y que uno de los mejores factores para evitar interferencias es la fibra óptica, y que además la fibra óptica está hecha para que en su momento dado quieran crecer en cuestión de factores de velocidad y los puedan obtener sin ningún tipo de afectación o que tengan que renovar el cableado. Esto es un factor que les va a dar excelentes resultados si los toman en cuenta. Ya que hablamos de unos puntos como topologías, puntos de conectividad y tendidos, ahora las empresas siempre van a exigir que su red sea óptima, pero así como lo exigen es porque no lo tienen, y al no tenerlo empiezan a desgastar recursos, empiezan a acostumbrarse a vivir con ese tipo de fallas y problemáticas. Obviamente los productos ThreadNet administrados para redes empresariales son aptos para mejorar ese tipo de condiciones. 1. Las redes operan con datos y servidores. ¿Estamos de acuerdo? Estos datos y servidores nos van a permitir convivir y compartir recursos. Vamos a poner aquí una unión entre estos dos puntos. Quiere decir que todos los usuarios que operen con datos dentro de la red van a llegar a los servidores y le van a entregar información y van a recibir del servidor información. Pero en las empresas, cualquier nivel que tengan, lo vuelvo a repetir, el problema más grande es que el 90% de la información que se comparte en la red no es de uso empresarial, no es de uso laboral. El dato que se utiliza de uso laboral, estamos hablando que son bases de datos. Las bases de datos no son muy pesadas, realmente son muy ligeras. Las consultas, las transacciones en una base de datos por cada módulo son mínimas en recursos de consumo, de tráfico de red y de almacenamiento. Las impresiones, a lo mejor mandar un compilado de un reporte del corte del día, de la semana, del mes, del año, son los más tardados y los que ocupan un poco más de recursos, pero la verdad que no son tan grandes. Y las impresiones, a veces cuando mandas diferentes tipos de colas de impresión por múltiples usuarios, ocupan también un tipo de tráfico de información. Estamos hablando de datos ahorita en ese momento. Esto quiere decir que ese porcentaje que no es utilizado para la empresa es información pues no controlada, y también se hacen mal uso de los recursos de la empresa. Por ejemplo, yo en la empresa tengo algo que se llama internet, lo cual me permite navegar, buscar, descargar, ver videos, escuchar música, adjuntar archivos, no sé, infinidad de cosas que me permite ese medio de comunicación internet. Ahora, ¿por qué digo que es un mal uso? Porque los usuarios empiezan primero a escuchar y reproducir música en segundo plano, sea en video como tal o en audio. Eso consume factores y recursos de la red. Aunque no lo parezca, primero el ancho de banda de internet es muy bajo, así hablemos de 200 megas, es muy baja la velocidad y su latencia es mayor. Y el hacer eso como por cada uno de los usuarios en la red, pues va a afectar el rendimiento tanto del internet como de mis recursos internos LAN. Otro tema, los usuarios también acostumbran a tener fotografías, películas, música, entre otros contenidos en su computadora, y lo comparten y conviven entre los compañeros. Oye, ¿qué crees que yo tengo la película en 1080, se ve bien padre, te la paso por red? Y el otro usuario, oh, yo tengo otra película y te la paso a ti, ¿no? Y así se empiezan a cruzar información, que eso genera desgastes dentro de la empresa. Y así compren mi marca, compren la marca más cara, compren una velocidad de 10.000 megabits por segundo, jamás vamos a tener los recursos adecuados para que esto sea óptimo. Y entonces nosotros debemos de cuidar ese tipo de beneficios. ¿Cómo los vamos a cuidar? Pues bueno, las empresas van a tener que implementar equipos administrados, que estos equipos administrados de la marca ThreadNet
son aptos para los tres tipos de sectores, pequeños, medianos y corporativos. ¿Por qué razón? Porque tienen ese tipo de funciones que nos ayudan a controlar e implementar estos tipos de optimización. Incluso yo les puedo platicar que si alguien de ustedes vende telefonía voz IP, bueno, igual si me pueden colocar ahí quién de ustedes ya opera y vende soluciones de telefonía voz o de telefonía voz IP, para que pues veamos si estamos hablando de lo mismo. También, ¿quién de ustedes vende soluciones de videovigilancia o de video streaming, como lo quieran llamar, según sean los recursos? ¿Por qué razón se los pregunto? ¿Quién de ustedes está empapado con estos temas? Porque miren, uno de los principales son dos factores que actúan de forma distinta, voz y video. Son dos streaming que se envían sobre la red. ¿Por qué se les llaman streaming? Porque son sistemas en su momento dado, lo podríamos denominar multimedia. Pero en el caso de la telefonía, estamos transmitiendo voz sobre los recursos de red, sobre ese cableado, sobre ese switch, sobre esa estructura de cobre, de fibra, lo que tengas. Pero la voz es muy ligera, ¿eh? La voz no pesa tanto, realmente no ocupa muchos recursos. Pero el tema de la voz, que es sumamente sensible, cualquier excedente que exista externamente o que no esté relacionado a la voz va a causar problemas en la telefonía. ¿Qué problemas? Ustedes los ubican más que yo porque son los que trabajan día a día con ellos. Los problemas se representan en cortes de llamadas, ecos, ruidos, retrasos, anulación de extensiones, etcétera. Ahora, la telefonía, al ser muy sensible, requiere de producto activo, en este caso switches, que tengan las características que le ayuden a optimizar esos servicios. Obviamente, como lo repito, los productos Threadnet tienen esas condiciones. No todos, ojo, solo los productos administrados. Los productos administrados son ideales y aptos para traficar y transmitir telefonía voz IP. Pero no solamente es colocar un switch administrado y ya va a funcionar por sí solo. En las empresas, como tal, vuelvo a repetir, transmiten datos y también pueden transmitir video. El video se utiliza comúnmente en la videovigilancia IP o en la videovigilancia. ¿Qué causa una videovigilancia? Que los sistemas de cámaras trabajan con resoluciones HD o Full HD. Cuando son así, esta calidad en resolución consume una tasa de transferencia o tráfico de red que es excesiva. Esa tasa de transferencia es lógica, porque imagínense que estamos viendo un video. Ese video de cualquier película, voy a poner una cámara a ver si la podemos ver. Ese video es constante. Al ser constante es porque lo estamos monitoreando y grabando segundo tras segundo. Y esto nos obliga y nos orilla a que nuestra red debe tener óptimas condiciones para que se pueda visualizar de forma adecuada. Quiere decir que no tengamos pérdida de imagen, no tengamos pixelaje, que la grabación sea continua, que no se anulen esos servicios, y es por eso que el video es mucho más pesado. Yo les recomiendo, déjenme ver si me deja entrar o no. Si no, ahorita lo checamos. Más que nada es para mostrarles y que lo ejemplifique un poco más de cómo es que un video puede consumir N cantidad de recursos. Esta es una cámara Threadnet. Es una cámara de 1.3 megapíxeles. Solo tiene 720 en resolución. Pero vean, esto que estamos monitoreando es en tiempo real. ¿Qué hace una cámara? Transmite segundo por segundo ese video en tiempo real, tanto para mí que estoy monitoreando, tanto como para el grabador que está almacenando ese video de forma continua. Esta es la resolución que él tiene por default ahorita. Tiene una resolución de 1280 por 960
tiene calidad de video la más alta, está trabajando únicamente a 4 frames, pero ahorita está trabajando a 4 megabits por segundo. Incluso yo podría subirlo hasta 8096, algo así. Vamos a poner para que mande la alerta. 8192, que sería su tasa de transferencia de una cámara de un solo megapíxel. Una cámara de 8 megapíxeles puede consumir de 3 megapíxeles hasta 16 megabits por segundo. Una cámara de 5 megapíxeles podría consumir hasta 32 megabits por segundo. Y no solamente en las empresas vemos una sola cámara, sino tenemos un conjunto de cámaras ubicadas en diferentes lugares que el tráfico lo vuelve totalmente excedente. Y ese tráfico es muy pesado, por eso es que se los pongo aquí en pantalla. Al ser pesado, afecta al rendimiento tanto de datos, le va a generar lentitud, y a la telefonía voz le va a afectar sumamente, ya que la telefonía voz es muy sensible. Cualquier exceso de tráfico, como en este caso el de datos o de video, siempre le va a afectar a la telefonía. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y si les ha tocado, siempre que ustedes llegan a una empresa que ya tienen datos, que tienen servidores, computadoras, y en esta les piden integrar un sistema de videovigilancia, lo primero que hacen es armar una red en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que no las mezclan. La red de datos con la de video queda totalmente aislada porque son dos redes diferentes. Incluso son dos redes como que si fuesen dos empresas. Es una empresa para datos, es una empresa para video. Funciona y estoy de acuerdo que es una de las prácticas más comunes, pero esto le afecta al usuario final, ya que está comprando dos sistemas distintos. El comprar dos sistemas distintos incrementa los costos, tanto de adquisición como de mantenimiento, y eso no es adecuado. Ahora, tercer punto, si te piden, además de tener datos, video, ahora te piden telefonía, voz, lo mismo sucede. Las empresas, o mejor dicho, los integradores, les venden un tercer sistema llamado telefonía. Entonces tengo un sistema, tengo un segundo sistema y tengo un tercer sistema. Arman tres estructuras, así dicen ustedes, ya no me afecta datos, ya no me afecta video y telefonía funciona perfectamente. Repito, funciona sí, pero no es lo adecuado. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene sus propios gastos de inversión, de adquisición, de servicio, de mantenimiento, y eso desgasta también al usuario final. ¿Qué recomendamos nosotros para que las redes sean óptimas? Pues que en lugar de que sean múltiples redes, múltiples sistemas, los operen en una sola red. Oye, Manuel, pero es que hacer una sola red con todos esos sistemas es demasiado caro solamente para corporativos. Bueno, eso era antes. En la actualidad, los productos ThreadNet permiten centralizar, concentrar todos esos servicios en una sola red. Entonces, en lugar de vender tres redes, vendes una sola. Obviamente se va a ver reflejado el gasto. Ustedes como asesores deben de ofertar mejoras, y esto que estoy mencionando es una mejora. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues con beneficios como la integración de segmentaciones, la integración de cascadeos con trunking, la integración de calidad de servicio, la integración de seguridad de comunicación continua para que esto pueda funcionar, incluso con productos que tengan una buena carga de conmutación para su integración. Las redes empresariales también van a exigirnos seguridad, donde la seguridad no solamente se basa en, pues bueno, tener un antivirus, tener un cortafuegos, un firewall, sino que también debemos de manejar segmentaciones de red que anulen la dispersión de este tipo de servicios. ¿Cómo se generan este tipo de anulaciones? Por VLANs. Las VLANs, digo, ahí pido una disculpa por mis rayones, no soy bueno ni escribiendo con lápiz, entonces las VLAN nos ayudan a segmentar ese tipo de conjugación de servicios que vimos previamente en la diapositiva anterior, y también nos permite aislar algunas afectaciones por
este tipo de condiciones. Un ataque cibernético, que es lo más reciente, que está a la orden del día. Sé que los virus y los troyanos ya estamos acostumbrados a vivir con ellos, pero los ciberataques nos roban la información, nos la encriptan y tenemos que pagar por ellas. Pues bueno, incluso un ataque cibernético se puede delimitar con un equipo administrado ThreatNet con la tecnología VLAN, ya que pues únicamente ese sector, ese espacio, ese departamento puede estar en comunicación interna, pero no externa con los demás departamentos, y esto también anula la dispersión de este tipo de ataques. Ojo, hay diferentes tipos de opciones con las cuales los ataques cibernéticos pueden infectar y afectar esa información. Y realmente no es un virus, no es un troyano, sino es un ataque el cual encripta. Obviamente si tienen una secuencia donde un archivo encripta al siguiente y así sucesivamente, pero hay que implementar equipos administrados para reducir ese margen y factor de ataques. No les puedo decir que se anula porque ni el antivirus ni los firewall lo hacen. Ahora un producto activo pues tampoco lo va a omitir, pero también te va a ayudar a tener una máxima protección porque estás buscando diferentes factores para protegerte. Más temas de seguridad. Si ustedes no protegen sus recursos, sus datos, puede existir un tema llamado fuga de información. Un usuario el cual esté molesto con la empresa, esté molesto con otro usuario, con un departamento, puede borrar, puede copiar, mover o eliminar por completo esos datos, porque a veces tienen permisos de acceso de lectura y escritura. Con una segmentación en redes pueden anular este tipo de recursos, ya que también muchas empresas no manejan controles de acceso por cuentas o no se dan el tiempo de hacerlo, y en este caso un switch administrado empieza a restringir ese tipo de convivencias que no son permitidas. Aunque yo les comento y repito, las redes son para convivir y compartir recursos, sí, pero recursos de acuerdo a las necesidades, no recursos a libre albedrío que se puedan ejecutar. Cualquiera de estos parámetros pues son parte de la seguridad. Y dentro de las redes, al no controlar los recursos de datos, al no controlar los departamentos, al no controlar internet, al no controlar impresiones, accesos inalámbricos, el envío de información, todo eso puede causar una colisión. Una colisión quiere decir que tu red va a empezar con lentitud, va a ir en incremento y que va a llegar un momento que la red se caiga, deje de comunicar y que sea totalmente inestable. Eso se traduce en broadcast, porque el broadcast son los mensajes y tramas que se envían como paquetes y datos dentro de la red, y que el excedente de cada uno de estos, en lugar de ayudarnos, nos afecta. Existen y deben de estar, pero hay que controlarlos. Incluso los tráficos no controlados de impresión pues pueden ser una afectación. Imagínense a alguien que manda a imprimir 1000 hojas donde nada más quería mandar 2 y a fin de cuentas las mandó a una impresora que ni era la suya y que está hasta al otro lado de la nave industrial. Pues obviamente ese tráfico va a estar pasando por toda la red. Una trama tiene que hacer una revisión de su encabezado, contenido y su cola para ver si llega o se entrega ese recurso. Si existe un error, nuevamente retorna al punto central para mandar la falla. Y todo esto, si se ve reflejado por múltiplos de usuarios, nos va a afectar nuestra comunicación. Así es que si nosotros contamos con equipos administrados de la marca ThreatNet, es para tener esa parte de seguridad. ¿Cómo lo vamos a restringir? Con funciones avanzadas de el producto de administración. Y de hecho viene este tema que se llama movilidad. Cuando yo les pregunto o comento a ustedes qué tipo de movilidad conocen, cómo operan con la movilidad en la actualidad, siempre lo ligamos al tema de inalámbricos. Bueno, es que yo tengo teléfonos, tengo una tablet, tengo una computadora portátil que es inalámbrica y que esta me permite conectarme a una o múltiples redes distintas en diferentes localidades, y eso es movilidad para mí, y estoy de acuerdo, lo es. Pero, por ejemplo, en temas de datos y almacenamiento, la nube
la pueden denominar ustedes movilidad, la nube que se ocupa para sincronía de datos, pues podría entrar dentro de los factores de movilidad, ¿no? En caso de datos. ¿Por qué razón es movilidad? Porque yo puedo entrar desde mi casa, en la computadora de mi casa, como en la oficina, como en la calle, en el teléfono. Eso es movilidad y es un factor muy importante para los datos. Pero para la conectividad, pues el tema inalámbrico es el inicial. Yo pongo un segundo tema que lo denomino redes industriales. Las redes industriales tal vez no les cuadren ni les caiga el 20 porque un producto industrial puede ser determinado como apto para una red móvil. Bueno, miren, ThreadNet tiene productos industriales en su cheo, los cuales me van a permitir tener conectividad por cable, ya sea de cobre, de fibra óptica, e incluso nos permite tener la entrega de energía Power over Ethernet y que además pueden operar con fuentes redundantes, entre otras características. Los productos industriales se utilizan para situaciones de colocación y de trabajo llamados hostiles. Hoy en día ustedes se ubican en cada una de sus localidades. Existen aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Metrobús. El Metrobús es un medio de transporte público, el cual me permite trasladarme de un punto a otro, en lugar de utilizar esas peceras, esas llamadas combi, microbuses, autobuses, lo que sean, que pues en el Estado de México se llaman Mexibus, por ejemplo. Hay muchos, ¿no? Muchos medios de transporte, cada quien les llama según se les antoje en su localidad, pero estos medios de transporte, así como el tren ligero, el suburbano, que también existe por acá, pero ni se escribí. Miren, por ejemplo, este es un tren ligero que se ocupa para trasladar la zona centro hacia una zona, se le llama del área metropolitana del Estado de México, pero pues bueno, igual conocemos el metro, ¿no? Todo ese tipo de medios de transporte, así se los vemos, ¿qué hacen? Se mueven de un punto a otro punto para trasladar a personas en grandes masas, y es un medio móvil, ¿estamos de acuerdo? Esa es mi relación, es un medio móvil. Dentro de estas unidades, ustedes entran y algunos lugares, algunas localidades ya tienen hasta internet. En otros lugares, de antemano ya tienen pantallas multimedia. Y en otros lugares, incluso integran cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad no tienen que estar transmitiendo por un 3G, por un inalámbrico de manera constante. ¿Qué es lo que hacemos? Pues armamos una red interna sobre cada uno de los vagones o sobre cada tren. Esto nos va a permitir tener una red interna que es móvil. Ahora, ¿qué tipo de productos son los que tenemos que integrar sobre esa movilidad? Bueno, si yo les muestro un producto de nuestra marca, por ejemplo, tenemos nuestra marca ThreadNet, manejamos algunos equipos de switcheo, les puedo mostrar, no sé, estos. ¿Sabes qué? Pues es un solo autobús, va a conectarse un promedio de unas 4 o 5 cámaras, no más. Coloca este switch que es de plástico. ¿Por qué razón? Pues porque es barato, ¿no? Tiene un bajo costo, se puede energizar, se puede colocar ahí en un espacio muy pequeño, pero este producto que estamos viendo en pantalla no tiene las cualidades óptimas de operación en una situación como es ese traslado. ¿Por qué razón? Porque este producto no está hecho para tener excedentes de temperatura, tanto altos como bajos. Segundo, no está fabricado para tener vibraciones. Eso quiere decir que son para un escritorio que estoy viendo en pantalla. Tampoco, si pongo este más complejo, que es de metal, que es gigabit, etcétera, pues tampoco este producto es apto para una colocación de ese tipo. Va a funcionar, sí, lo pueden conectar y va a comunicar, sí, pero el producto no tiene las condiciones de operación, de ambiente, de vibración, de magnetismo,
entre otras condiciones que realmente debemos de cuidar para que esto pueda funcionar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para que ustedes lleguen a ese término? Productos industriales. Esos productos industriales son aptos totalmente para ese tipo de aplicaciones. Bueno, ahora ya que lo ubican, ¿quién de ustedes ha otorgado una solución de movilidad de ese tipo de términos? A lo mejor les piden un servidor de grabación de cámaras, a lo mejor un servidor de almacenamiento de datos que sea móvil, no sé, una televisora que quiera grabar sus eventos o actividades televisivas en una unidad móvil. Pues bueno, si te piden un servidor, por lo menos debe tener discos duros de estado sólido. Segundo, un servidor que soporte vibraciones. Tercero, que soporte temperaturas. A lo mejor, no sé, alguien que les pidan una grúa con una cámara de grabación y monitoreo, pues también debe tener con esas condiciones la instalación e implementación. Recuerden que entonces deben de buscar un producto totalmente apto para las necesidades. Dentro de toda la gama de productos, nosotros también manejamos para aquellas necesidades empresariales soluciones de expansión, donde manejamos diferentes velocidades, hablamos 10, 100, 1000 o 10.000 megabits, y que también tenemos tecnología de conectividad por fibra óptica. ¿Qué vende ThreadNet? Productos de conectividad. ¿Qué son los productos de conectividad? Producto activo. No vendemos cables, no vendemos patch panel, no vendemos rack, pero vendemos esos medios de comunicación y conectividad, los cuales en el caso de la fibra óptica nos van a permitir llegar hasta 80 kilómetros. Así, este sería el máximo, pero tenemos monomodo, multimodo, para velocidades Fast Ethernet, para velocidades gigabit, y que pues igual tenemos de la misma forma productos para tecnología industrial. Es por eso que nuestros productos, al estar integrados sobre esos beneficios y necesidades empresariales, actúan sobre cualquiera de los nichos en el mercado y ustedes los pueden solicitar con su mayorista. Les menciono que cada vez que ustedes otorguen una solución o recomendación sobre redes, lo hagan con inteligencia, lo piensen, y que no lo van a hacer solos. Ustedes se pueden acercar con su mayorista, con nosotros, para poder ir armando la solución de la manera adecuada, que no tengan ningún problema. Busquen redes que puedan expandirse, busquen redes que sean avanzadas en su modo de administración, busquen redes que puedan segmentar, crear priorización y que sean totalmente aptas para la red. Por ejemplo, nuestros productos ThreadNet cuentan con tecnologías, en el caso principal, de VLANs, ya que los habíamos tocado el tema. Las VLAN lo que hacen son segmentaciones lógicas dentro de una red física. Esto quiere decir, así como lo ven en la imagen, que esas lunetas, que ustedes las ubican dulces de chocolate, así como ven en la imagen, son colores totalmente dispersos. No sé, imagínense en el color rojo. Si un usuario de cómputo se tiene que comunicar con otro usuario de cómputo que pertenezca a ese color, pues tiene que hacer la búsqueda por todo ese revoltijo, esa dispersión que existen ahí de distribución, para poder tener una comunicación, lo cual genera que se complique ese tipo de comunicaciones. Así están las redes, como esas lunetas, todas revueltas, todas armadas al ahí se va, todas armadas al momento de necesidad y crecimiento. Por lo consiguiente, por eso no son usuales o no son funcionales. Nosotros lo que tenemos que hacer es segmentarlas. ¿Qué es una segmentación? Agruparlas por color, en este ejemplo que estamos dando en pantalla. Vamos a agregar una segmentación por color de voz. Vamos a agregar una segmentación por color de video. Una segmentación por cada uno de los departamentos. Vamos a tener servicios unificados, por ejemplo, el Internet. ¿Quién va a compartir esos recursos? A lo mejor la telefonía a voz no lo ocupa, pero sí los departamentos. Entonces no vamos a segmentar el Internet, pero lo vamos a utilizar como un medio de servicio que va a ser aplicado e integrado a diferentes grupos. Nosotros denominamos las tecnologías llamadas VLAN como segmentaciones.
Estos segmentos son cada uno de estos agrupamientos que vemos ahí con las personas y los colores para comenzar a entenderlo. Ahora, ThreadNet maneja en sus equipos administrados diferentes tipos de VLAN. Les voy a explicar un par de ellas. Una red privada es lo siguiente que vemos en pantalla. Tenemos un internet, tenemos un ruteador que nos asigna IPs, tenemos equipo switcheo que nos conmuta datos y multiplica puertos, pero pues en el mismo tenemos conectados dos departamentos. Tengo al departamento de ventas y al departamento de administración. Todas las computadoras de ventas están conectadas desde el puerto 1 hasta el puerto 16 y de administración desde el puerto 17 al 24. Este módem, vamos a dar un ejemplo muy básico, tiene la segmentación 192, 168, digo ahí disculpen los garabatos, 1.n, donde n puede ir desde el 1 al 254. Entonces, esas computadoras que ustedes ven abajo van a tener un direccionamiento de este tipo. Una vez que están segmentados por una VLAN, lo que voy a hacer yo es agruparlos. Por ejemplo, voy a crear una VLAN donde este círculo verde me dice que ventas 1 puede comunicarse con ventas 2. Ventas 2 puede comunicarse con ventas 1 y así con todos los demás puertos. Esta comunicación es interna. Lo mismo pasa con administración. Administración 1 con administración 2, administración 1 con administración 3 y viceversa. 3 con 2 y 3 con 1. Y así, ¿no? Entre ellos pueden cruzar información. Este tema, aunque ellos sepan qué IP tiene el usuario de cómputo de ventas 1, no pueden llegar y comunicarse a este punto. ¿Por qué razón? Porque tenemos una VLAN. Esta VLAN anula los servicios de convivencia. Así es que administración no puede pasarle la película que tenía al usuario de ventas como compañero porque lo estamos segmentando. Esta segmentación nos resuelve una infinidad de problemas ya que los tráficos son independientes. ¿Ok? Toda la gestión y administración de nuestros productos administrados ThreadNet se genera actualmente por VLANs basadas en configuración de puertos o etiquetas. Así se les denomina y así las van a conocer ustedes. Y que de antemano también en la misma dinámica tenemos VLANs donde podemos casarlas por direcciones MAC. Esas direcciones MAC van apegadas también a los puertos. Yo hago una VLAN de ventas que va del 1 al 16, como en el ejemplo anterior, pero tengo una lista de direcciones MAC que van a pertenecer a este grupo. Si este usuario de cómputo con esta terminación EA se desconecta y llega y se conecta a uno de estos puertos, aunque él esté dentro de los puertos de esta segmentación, no le va a dar servicio. ¿Por qué razón? Porque su dirección no va a estar enlistada en ese grupo de segmentación. ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminarla de aquí o agregarla también a este lado. Así es que tenemos segmentación de VLANs por puertos y que además pueden estar apoyadas por seguridad en el dinamismo con la dirección MAC. Las direcciones, mejor dicho, las segmentaciones VLAN nos ayudan a agrupar los servicios, por ejemplo, telefonía, que hace rato habíamos platicado de ellas, o también podríamos hacer como un reflejo de que esto sea videovigilancia. Al ser videovigilancia, yo puedo decir que las cámaras que se encuentran en ese grupo no van a afectar el tráfico de la telefonía voz IP y mucho menos los datos porque también están totalmente aislados. Si la telefonía es muy sensible, todo el excedente de tráfico que se pueda desarrollar aquí internamente, así como lo voy a ir saturando, es un excedente de carga de información, de tráfico de datos, de redundancia, de broadcast, de muchos mensajes y paqueterías enviados internamente, así como lo voy a ir sobrecargando. Esa información, aún estando en la misma red, en el mismo ruteo, en las mismas direcciones IPs, no le va a afectar jamás, de los jamás, a la telefonía voz IP. ¿Por qué razón? Porque como no hay una comunicación hacia el exterior y no tienen un método de convivencia contra voz IP, esto
de voz IP siempre va a estar operando de manera perfecta, solamente con tener una VLAN. Y por eso ponía el caso de videovigilancia, porque vimos que el caso de videovigilancia se requiere mucho tráfico de datos y que además los productos ThreadNet cuentan con calidad de servicio, que es lo que estoy subrayando en la parte baja. Todo PBX, todo fabricante de telefonía voz IP te va a decir que la conectividad debe contar con calidad de servicio. Aunque no te pidan VLANs, porque ellos ya te están dando por hecho y te están obligando a comprar una red por separado. Y yo les recomiendo que no lo hagan así. Digo, mejor ofrezcan una buena solución al cliente, no lo hagan pagar de más, y en la misma red podemos tener transmisión de datos, transmisión de video y transmisión de telefonía. ¿Cómo lo vamos a operar? Generando segmentaciones de VLAN, ¿ok? Ahora, si ya toqué el tema de calidad de servicio, la calidad de servicio me va a permitir otorgar prioridades según el tipo de tráfico a comunicar. Esta imagen es muy clara. Tengo un tráfico convencional, que vendrían siendo ellos administración, a lo mejor ventas, almacén, porque ellos tienen computadoras comunes, tienen tráfico mínimo y no ocupan muchos recursos. Ellos quieren decir que tienen una prioridad mínima. También podríamos tener un tráfico exclusivo para video, así como las VLANs. Pues bueno, en este caso los apoyamos por el nivel de prioridad. El video no requiere una prioridad mayor, pero pues bueno, entonces lo podemos dejar también con un nivel bajo. En la telefonía voz IP, ¿por qué razón nos exigen tener como productos de switcheo QoS? Porque ellos ocupan un nivel alto. Ese nivel alto debe ser otorgado a este tipo de servicios. Y también existen servidores. Un servidor, yo se los pregunto a ustedes, debe tener un nivel bajo, un nivel intermedio, un nivel alto. Para ustedes, ¿cómo les parece que funcionaría mejor un servidor? Recuerden que los servidores son aquellos que se encargan de entregar información o de recibir información, no solo de un usuario, sino de todos los usuarios que existen en la red. Y entonces, por lo consiguiente, la red de servidores debe tener una calidad de servicio alta. Esta calidad de servicio es la prioridad sobre el tráfico que le vamos a estar otorgando a ese sistema, a ese tipo de información. Ahora, pongo esta segunda imagen para que quede un poco más claro. Por ejemplo, voy a trazar aquí una línea. Los equipos switch administrados por default, todos vienen configurados con un nivel intermedio. Ese nivel intermedio quiere decir que pues si todos esos corredores que vemos en pantalla hacen un disparo, pues van a salir todos al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque no importa si es video, voz, datos o servidores, todos tienen el mismo nivel. Lo mismo va a suceder que cuando lleguen a la meta, todos van a llegar simultáneamente a esa meta. Esa meta, imagínense que es una puerta de salida donde todos queremos salir simultáneamente. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a chocar, nos vamos a atropellar y a fin de cuentas ni uno ni otro va a pasar. ¿Por qué razón? Porque no le estamos dando una prioridad distinta. ¿Qué debemos de hacer? Según el tipo de indicación, pues bueno, no sé, esto lo vamos a llamar voz. Aquí yo le tengo que dar un nivel muy alto. No importa quién está más adelante o atrás, no es el ejemplo. Aquí si yo tengo almacén, que decíamos que tal vez no requiera tanta prioridad, le puedo dar un nivel bajo. Si tengo la dirección, que es mi director, y no quiero que me esté regañando, le puedo dar un nivel alto. Entonces aquí sí va a haber un diferenciador. Si yo hago el disparo de la meta, ¿quién va a llegar primero? Pues los que tengan un nivel alto. A eso le estamos dando una prioridad mayor. No importa, aquí la diferencia va a ser la estructura de la red, la diferencia va a ser la necesidad de desempeño que ocupan cada uno de esos dispositivos o servicios para poderles otorgar esta determinación. No es de manera automática, Ustedes en conjunto de la empresa deben
de tomar la decisión a quién otorgarle estas prioridades. Así es que las prioridades se tienen que asignar. También nuestros productos cuentan con una tecnología SNMP, la cual me va a ayudar a generar protocolos para operar a nivel de aplicación y que nos permiten el monitoreo de la red. Nosotros, por ejemplo, tenemos un port mirror, el cual todo el tráfico de la red que se genere de todos los usuarios va a ser canalizado como un embudo a este equipo de cómputo. Ese equipo de cómputo va a recibir toda la información que se está generando en la red y ustedes como administradores de la empresa, como integradores, pueden analizar cuáles son los problemas que están ocasionando esa lentitud o esas fallas. Un sistema que es compatible con SNMP te puede ayudar a monitorear tu tráfico, a monitorear la utilización de la red de manera individual o global, a analizar qué están utilizando en esa red, tanto en la navegación como en el traslado de datos, de impresión y demás. También puede ayudarte cuáles son tus puntos vulnerables y que tienes que corregir. Puedes evaluar el impacto de crecimiento que llevas con gráficos y demás sobre tu red, e incluso, algo muy importante, te ayuda a identificar las fallas de manera inmediata. Bueno, miren, por ejemplo, ese que mostraba aquí atrás es un programa gratuito. Nos ayuda a enlistar diferentes tipos de actividades. El ser gratuito tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque ustedes deben ser muy avanzados para empezar a entender qué quiere decir cada una de estas líneas. La verdad que el Internet hoy en día nos ayuda bastante, pero es mucho más complejo entenderlo. Más sin en cambio, se venden software de tercero, nosotros no los vendemos, pero existen en el mercado infinidad, donde ustedes pueden generar ese tipo de análisis. Por ejemplo, se me viene a la mente uno que se llama PTRG, sí, PRTG. Este PRTG es un sistema obviamente de paga que te ayuda a tener análisis de la estructura de la red y que con ese tipo de protocolo SNMP compatible con nuestra estructura puedes analizarlo. Así es que este es uno de ellos. ¿Cuál es el que yo tenía en pantalla? Wireshark. Wireshark nos ayuda a canalizar toda esa información y recibirla para traducirla. Entonces va a venir mucha información, incluso gráficos, pero es un poco más difícil entenderlo para cualquier tipo de persona. La verdad que ese Wireshark te puede decir incluso qué se está escribiendo en los chats, qué se están mandando por los correos, y algo de lo más común es SolarWinds, donde pues esto durante toda la vida se ha manejado para ese tipo de estadísticas y conectividad. Y por ejemplo, nosotros que trabajamos con Synology y ThreadNet, hay una tecnología que se llama Dromods. No es así como tal eh, toda esa estructura, pero también nos ayuda a, déjame ver si lo encuentro, si me acuerdo cómo se escribe, que nos ayuda también a analizar la comunicación de la red. Estaba buscándole, a ver si lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, ese Dromox también es un sistema distinto a todas las opciones que tienes, pero es una paquetería, una licencia que te ayuda también a analizar y mantenerte al tanto de qué está sucediendo en tu red. Dromox. No sé, ahorita que lo encuentre se los menciono. Si no, no lo tengo a la mano. Pero bueno, no es complicado. Lo encontramos porque lo encontramos. Box. Bueno, no lo tengo a la mano. Y ahorita se los
que me acuerdo se los coloco en pantalla, pero también son sistemas que te ayudan a monitorear la red y eso sirve bastante. Las redes empresariales están conjugadas de diferentes tipos de factores. Uno de ellos es el factor humano. Siempre que llega a una empresa hay un administrador de redes. Segundo, hay equipo activo como el de nosotros que nos ayuda y nos apoya a mejorar la infraestructura para tener organización, optimización, seguridad, monitoreo, todo lo que hemos estado platicando. Y por último, también el apoyo de la tecnología en software que nos ayuda a monitorear e identificar esas fallas y factores de manera inmediata. Nuestros productos en la red empresarial también cuentan con tecnología PoE, Power over Ethernet. Realmente esto ya lo hemos platicado en otros cursos y no los invito a que estén al tanto de los próximos cursos online. La tecnología PoE me permite enviar sobre el cable de red energía y datos simultáneamente. ¿Por qué razón? Para poder energizar sobre ese puerto de red alguna cámara, algún dispositivo voz, telefonía, un access point y entre otras tecnologías que ya existen en el mercado como pantallas touch, a lo mejor de client, alarmas, códigos de barras, lector de códigos de barras, biometría, incluso ya por ahí estaba con marcas de iluminación, encender lámparas LEDs con tecnología PoE. ¿Qué beneficios van a obtener? Ahorro de tiempos y costos, ya que la instalación con este tipo de cable, que es el común que utilizamos día a día, vas a poder conectar tu cámara sin depender de un cableado eléctrico, sin colocar una tubería en paralelo, sin ocupar tanto personal para llegar a tener esa estructura. Se ocupan incluso los mismos nodos de la red, si ya tienen varios de ellos disponibles, en los cuales logren ustedes reutilizar el material. Eso reduce también los costos, incluso llega hasta los 100 metros la energía que se envía por ese tipo de estructura. Nos ofrece seguridad, ya que pues la energía que se entrega en este puerto de red es controlada, se mide en potencia, en watts, y esos watts se denominan o se entregan de acuerdo a las necesidades del dispositivo. Por lo consiguiente, aquí no existe una variación de voltaje alta o baja que le robe tiempo de vida a tu dispositivo. Esa es una gran oportunidad. Es 100% confiable, ya que también en un solo switch con tecnología PoE podemos mezclar las tres tecnologías actuales en conectividad: voz, videovigilancia y inalámbricos, y que además nos permite ser escalables, ya que si un switch de 48 puertos es insuficiente, puedes cascadear y tener más puertos disponibles para energizar más dispositivos. Todos los productos administrados de la marca ThreadNet operan en la actualidad con capa 2, lo cual genera y pretende y permite generar ese tipo de tecnologías que mencionamos anteriormente y estas mejoras. Obviamente dependemos de la capa 1, obviamente comunicamos con la capa 3 y que les prometo va a llegar un nuevo firmware aparentemente es el siguiente mes de abril, en lo cual vamos a obtener funciones de capa 3. Estas funciones de capa 3, lo principal que hemos escuchado es el enrutamiento estático, lo cual va a permitir una comunicación directa de aquellos dispositivos de capa 3 a nuestro equipo switch y que sea mucho más óptima la gestión y administración, incluso la convivencia de transferencia de datos. Nuestra lista de productos es bastante amplia, así que podríamos estar platicando de tecnologías web smart, de productos industriales, de puntos de acceso interiores y exteriores, tecnología PoE, la tecnología de fibra óptica en todas sus variedades y diversidades, pero lo que más me interesa es que ustedes identifiquen este tipo de productos. Por ejemplo, ¿qué es un switch no administrado? ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Saben qué es un switch no administrado? La pregunta más importante sería, ¿para qué comprar o en dónde ocupo un switch no administrado? Bueno, ustedes deben de considerar ese tipo de cuestiones al momento de implementarlas.
Tal vez muchos no me contesten ahí en el chat, pero es un problema cotidiano. Lo, la mayoría de los clientes tienen este tipo de productos. De hecho, nosotros vendemos este tipo de productos, pero recalco, estos productos nosotros los tenemos para entornos básicos, pequeños negocios que sus cualidades sean limitadas, es decir, que no requieran un flujo de datos mayor, que sean un número de usuarios muy contados, 3, 5, los dispositivos igual, que sean muy elementales y que tampoco exijan tener seguridad, que tampoco exijan tener una disponibilidad de comunicación, que sus velocidades no excedan una tasa de transferencia mayor a la gigabit, que sus limitantes sean muy sencillos. Eso realmente para esto son los productos no administrados. Entonces, queda claro que estos productos no son adecuados para una solución empresarial. Ojo, son económicos, sí. Ojo, son plug and play, no tienes que configurar ni administrar nada, sí, pero eso no es una ventaja, es una desventaja. Entonces, ojo cuando ustedes lleguen con los clientes, lo primero que si ven que les reclaman o que tienen problemas de velocidad y tienen equipos no administrados, ese es el primer problema que van a encontrar. Segundo paso a seguir, pues tienes que cambiar ese producto, no por otro no administrado de más velocidad, sino por un producto que les dé ese rendimiento, que les dé mejoras para que sí pueda ser útil. Ahora, imagínense que tienen ese cliente pequeño, ¿no? Que no requiere tantos recursos, pero sí ya requiere de manejar un poco de necesidades administrativas que sean fáciles de implementar. Tenemos la tecnología EdgeSmart, que es un switch administrable, es un switch de escritorio, pero que me permite tener funciones de gestión elementales, las cuales nos proporcionan esa capacidad de implementación para que esa pequeña empresa pueda implementarlas y que tenga mejoras sobre sus beneficios. Así es que vamos a encontrar productos con tecnología PoE, vamos a tener cascadeos con una tasa de transferencia por múltiplo de puertos, vamos a poder administrar el control del internet o ancho de banda, vamos a generar segmentaciones y vamos a poder otorgar calidad de servicio. Entonces también puede ser útil para la tecnología de voz IP. Otro tipo de producto ya más avanzado, más grande por características y cualidades. Obviamente todos nuestros productos tienen un buen precio sobre el mercado. Es la tecnología WebSmart. Ustedes, de hecho, cuando los vean físicamente nuestros productos, van a encontrarse con la línea administrable WebSmart y en su descripción como topología o SKU siempre van a tener ese tipo de término WS WebSmart, ES EdgeSmart y la otra línea que es administrable no va a tener ese término, pero van a encontrar las primeras siglas de L2, L2 que son capa 2 y que tienen esa función de gestión y administración. Estos equipos administrados, pues ya su nivel de administración es más avanzada, cuenta con calidad de servicio para telefonía voz IP de forma directa, opciones de conexión por fibra óptica que obviamente no lo tiene ni el no administrado ni el EdgeSmart, puede corregir problemas de loopback internos de la red local, es decir, del propio switch al cual están conectados, soporta monitoreo por SNMP, que no lo hacen los dos anteriores, cuenta también con la tecnología por mirror y tipos de control de acceso, ya sea por filtrados, por convivencia con otros servidores externos, que esto lo vuelve todavía mucho más complejo. La línea capa 2 es muy similar a la WebSmart, pero tiene un complemento. Se puede gestionar por línea de comandos. Muchos de los clientes acostumbran a utilizar un puerto consola, una terminal y gestionar y administrar cada una de las funciones por comandos. Así es que la línea 2, Layer 2, perdón, lo va a ejecutar. Estos productos, como lo vimos en la página, son más o menos de estas dimensiones. Por ejemplo, este de 48 puertos. Es un switch de 48 puertos de 19 pulgadas para rack que pues tiene sus beneficios. Pero, me regreso a la diapositiva, tenemos una línea capa 2 Plus, la cual está enfocado a productos industriales.
Obviamente, estos productos industriales se pueden administrar por consola, tienen funciones avanzadas, funciones elementales y tienen tecnologías diversas. Por ejemplo, tienen una clasificación IP30 que soporta algunos términos como altos grados de vibración, tienen sistemas de caída libre que tienen un grado de protección para golpes, soportan temperaturas inferiores a los 40 grados, superiores a los 70 grados, puede operar con dos fuentes de poder opcionales para tener redundancia y que se utilizan en lugares hostiles, como son los switches administrados industriales. Miren, les voy a colocar uno en pantalla. Hay varios, pero les voy a poner el industrial administrado. Aquí está uno de ellos. Vamos a poner este. Son mucho más pequeños, estos no son para montaje en rack, se montan en un riel, un DIN riel de 3.5 milímetros. Los DIN riel son de este tipo, para que se den una idea. Como no es mi computadora, yo aquí como que me pierdo en este teclado. Okay. Esos son los DIN riel, son unos rieles donde se pueden montar fuentes de poder. Ustedes, si acaso lo han visto en el mercado, son para controladores lógicos programables. Así es como se montan. En nuestro caso, pues pueden ser sobre la pared, sobre chasis, sobre cajas tipo NEMA, pero nosotros lo estamos enfocando más al sector industrial, sobre la conectividad. Incluso manejamos fuentes de poder relativamente como este modelo que vemos en pantalla. ¿Por qué pongo estas imágenes? Para que ustedes también se liguen al tipo de soluciones donde se van a colocar. Esto les va a permitir saber cuál es el producto apto para este tipo de situaciones. Ahora, si ustedes se preguntan cuál es el nivel de administración, pues bueno, cualquiera de los productos administrados se puede gestionar vía web. La lista de funciones de un producto EdgeSmart es limitada, como lo hemos mencionado, más en cambio, un WebSmart tiene más funciones que se pueden ejecutar. Ahora, si existe WebSmart con respecto a un capa 2, pues el capa 2 tiene también su nivel de gestión de administración por web, como lo es el WebSmart, pero su adición es que se puede gestionar por consola. Desde aquí se pueden ejecutar cada una de las funciones que se hacen también de la misma manera por la interfaz web. Así es que si tú deseas hacerlo por consola, adelante. Si lo deseas hacer por interfaz web, también lo puedes ejecutar. Y en el caso de los industriales, que tiene ambos factores, es que son productos industriales que cuentan con tecnologías incluso PoE y que pueden comunicar tanto por fibra óptica como PoE y que pueden tener fuentes redundantes. Eso de la fuente redundante es algo que no muchos de ustedes les queda claro. Miren, por ejemplo, voy a poner aquí al lado un switch convencional, que es como los que estamos viendo. Miren estos. Vamos a entrar a uno de 24, 48 puertos, es indistinto. Así lo ven ustedes visualmente en la parte frontal. Ahora que si los ubican en la parte trasera, solo tienen un conector de energía. Quiere decir que su fuente de poder es interna, que eso se conecta al rack, de ahí al UPS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que si esta fuente de poder se anula su funcionamiento, obviamente todos sus puertos dejan de comunicar. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, un switch industrial puede tener conectadas una fuente principal externa y una segunda fuente redundante para que la operación sea continua, así como lo vemos en esta imagen. Fuente principal, fuente secundaria. Cuando la fuente principal se anula el servicio, la secundaria continúa entregando energía. Todo lo que dependa de su comunicación y conectividad de este switch siempre va a estar activo y que incluso nos permite colocar una alerta externa aquí en estos dos puntos para que cuando falle una de las fuentes tú tengas una notificación. Puede ser luminosa, puede ser sonora, puede ser por un pulso, lo que ustedes quieran colocar en ese sensor es indistinto. Y es por eso que la parte industrial me da mayores beneficios. De hecho, nosotros en la práctica ponemos un ejemplo. Siempre que ustedes conectan una red, generan un cascadeo único.
a 1 gigabit. Hablábamos hace rato de las conexiones. Todo este tráfico tiene que pasarse por este punto y tiene que llegar al punto central. Si este punto es ilimitado por su velocidad y se generan cuellos de botella que se representan en lentitud, pues obviamente siempre va a existir una lentitud. Segundo, si este cable pierde comunicación, esta red ya no tiene comunicación con la red principal. Por lo consiguiente, tienen afectaciones. ¿Qué tiene ThreadNet con sus productos? Pues se le llama Link Aggregation. Es un método que combina la unión de dos o más puertos para crear un flujo de datos con un gran ancho de banda. Por ejemplo, ya dentro de la administración y gestión yo le puedo indicar que voy a ocupar 2 puertos de este switch y voy a ocupar 2 puertos de este switch para que me dé un total de 2 gigabits. Se pueden colocar 4 hasta 8 cables simultáneamente y el máximo de velocidad de tasa de transferencia en ese cascadeo son 8 gigabits. ¿Cuáles son los beneficios? Aumentar mi tasa de transferencia en el cascadeo. Segundo beneficio, contar con redundancia. Si un cable de red tiene anulación de comunicación, el cable activo permite mantener comunicación continua. Así es que despejamos cuellos de botella y también manejamos redundancia en la integración. Esta redundancia y comunicación por múltiples de cables se puede implementar entre servidores, entre switches, entre racks, entre la comunicación vertical y horizontal para aumentar ese nivel de comunicación. Incluso se le podría denominar en algún momento alta disponibilidad si lo estructuran de una forma adecuada. También los productos administrados tienen tecnología llamada Spanning Tree. Vienen en 3 formas: Spanning Tree, Multi-Spanning Tree o Rapid Spanning Tree. En el caso del Rapid Spanning Tree actúa mucho más rápido. No todos las redes son aptas para tener un Rapid Spanning Tree, pero se pueden integrar. Multi-Spanning Tree, ¿se acuerdan de la red Maya que veíamos en la topología? Es algo muy similar a ese tipo de estructura que puede estar participando con VLANs y que esto le da un nivel de aprovechamiento mucho más óptimo. Y el Spanning Tree, para que quede claro, lo primero que va a generar son correcciones de loops. Esta red que vemos aquí es una red en anillo, pero no cualquier red o cualquier switch la puede ejecutar. Quiere decir que este producto puede llegar y comunicar hacia el punto central o viceversa. Este puede llegar al punto intermedio. Pero en una red convencional, si ustedes hacen esto, lo primero que va a suceder es que la red se va a colisionar. ¿Qué es colisionar? Que la red pierde comunicación. Al perder comunicación, nadie tiene servicio. Ahora, cuando ustedes configuran dentro de un producto ThreadNet el Spanning Tree, él detecta este factor como cascadeo como una falla, da de baja la comunicación por nodo de ambos equipos switch afectados y en lugar de afectarme en la colisión, me va a apoyar. ¿Cómo va a ser ese apoyo? Pues lo va a dar de baja y no me va a tirar la red. En esa imagen se ve más fácil. Imagínense que este es mi loop que me está provocando la caída de comunicación. Como yo activé Spanning Tree, él dice, ¿sabes qué? Este cable te está afectando en los servicios. Alguien lo conectó por error y te está tirando la comunicación. Pero como nosotros tenemos Spanning Tree, le voy a decir que lo dé de baja, que lo ponga como en down. Automáticamente él lo va a hacer, tanto en el switch C como en el switch D. Caso posterior, imagínense ustedes que este cascadeo tiene un corte de comunicación. Entonces tenemos corte de comunicación en la parte superior entre A y B y corte de comunicación entre C y D. La tecnología Spanning Tree me va a ayudar a mejorar esa corte de servicio por error. El error lo está provocando alguien, tanto por un puerto, por daño de cable, como por cable mal conectado. Había escrito SPT. En este caso, cuando sucede
esta colisión o esta caída de comunicación por cascadeo, automáticamente la inteligencia de los equipos administrados determinan que existe un cable que anteriormente había sido anulado, que había sido dado de baja, y que ahora en lugar de tenerlo como down, lo va a mantener como uplink. Quiere decir que lo va a habilitar. En estos dos casos, estos dos puertos que antes estaban como down, ahora los va a poner como uplink y va a reactivar el tráfico de este punto. Ya no existe comunicación de este lado, pero esta red, estos usuarios pueden transmitir por todo este camino para llegar al punto principal. Esto viene incluido dentro de todos nuestros productos administrados, HSmart, WebSmart, L2, L2 Plus, y ustedes lo pueden aprovechar. De igual manera las VLANs, de igual manera la calidad de servicio, pero pues es cuestión de que ustedes poco a poco vayan entendiendo nuestra tecnología. E incluso sobre la tecnología industrial, les recomiendo que ya empiecen a buscar aquellos productos ThreadNet que sean aptos para aquellas soluciones. Tenemos 3 niveles en industriales: administrados, no administrados y con tecnología PoE. En los 3 casos se pueden utilizar en la milicia, en zonas mineras, en laboratorios químicos, en laboratorios de análisis clínicos que incluso generan radiaciones grandes como los rayos X o tomografías. Lo pueden colocar en una central eléctrica, en una hidroeléctrica, en una empresa de fabricación de maquinaria pesada, a lo mejor una empresa de maquinaria de construcción de automóviles que utilizan vibraciones excedentes. Entonces, estos productos cuentan con esas cualidades. Por ejemplo, hablábamos de niveles de vibración, de temperatura, de fuente redundante, de comunicación por fibra óptica. De hecho, imagínense ustedes, las cámaras que se encuentran ahí en la calle, en su localidad, están conectadas, si no lo ven así, incluso con un producto de este tipo de nivel. ¿Por qué razón? Porque están conectados por PoE a distancias mayores con fibra óptica y que tienen energía. Y además que tienen las condiciones adecuadas para operar con ese tipo de temperaturas. Y en la parte inalámbrica tenemos APs para interiores o para exteriores, los cuales tienen múltiples beneficios. Ya que si alguien de ustedes quiere tener una cobertura en un hotel, en una escuela, en una empresa con servicios inalámbricos, nuestros productos pueden generar ese tipo de emisión inalámbrica, ya que también son PoE y cuentan con condiciones y características diversas. Por ejemplo, tenemos tecnología a 802.11 en su estándar, que puede obtener un máximo de 1750 megabits por segundo de forma inalámbrica. También tenemos frecuencias a 2.4 y 5 GHz. Manejamos gestión unificada por software, como lo vemos aquí. Desde aquí podemos administrar simultáneamente múltiples access points con esta aplicación, o puede ser también por hardware. Esta es una controladora inalámbrica en red local que permite administrar hasta 128 APs simultáneamente, cargar un firmware, dar indicaciones por grupo, dar indicaciones de control de ancho de banda, control de cuentas por acceso, entre otros temas. Se me regresó la presentación, me avanzo rápido. Casi llego. Aquí estamos. Hay diferentes métodos de conexión, ya que pues bueno, pueden ser conectados directamente por un puerto PoE, con un inyector, por un switch PoE para tener múltiples access points, o con su propia toma de corriente eléctrica. Los APs pues bueno, tienen esas variantes. Pueden hacer un equilibrio incluso de frecuencias por el número de usuarios. La mayoría de los de teléfonos o computadoras inalámbricas manejan frecuencia 2.4 GHz, lo cual siempre se satura de manera inmediata. Cuando sucede esto con este tipo de productos, aquellos usuarios de 2.4 y 5 GHz los va a direccionar de acuerdo a la frecuencia que esté menos saturada. En este caso, si tu dispositivo tiene ambas, te va a decir que te conectes a la de 5 GHz, se le llama band steering. Igual pueden ser ligadas a las VLAN, como los mencionamos en el ejemplo de creación de VLANs,
donde pues bueno, si ya tengo una VLAN llamada 1 y en mi red inalámbrica también generé una red inalámbrica VLAN 1, ambas pueden convivir. Todos los usuarios inalámbricos que se conecten a esa VLAN van a tener convivencia con los usuarios físicos conectados sobre el switch. Tiene roaming. La tecnología roaming es un factor importante sobre la conectividad continua, ya que si un usuario se conecta al AP próximo y él va avanzando, obviamente disminuyendo la señal, se va a reconectar de forma automática al AP más cercano. Esto va a permitir una comunicación continua sin desconexiones. En un almacén, cuando estamos haciendo un inventario, es de suma importancia, ya que ustedes pueden incluso manipular la sensibilidad de cada uno de los puntos de acceso para poder siempre estar conectado dentro de su red inalámbrica. En otro de los casos, el software o el hardware nos entregan estadísticas del ancho de banda que se está consumiendo actualmente en una hora, en 24 horas, en un mes, en un año, y que incluso te puede determinar por cada access point quién está consumiendo más recursos. En algún momento dado nos puede dar un test por ancho de banda o por usuario, el cual te va a decir el cliente tal está consumiendo tanto de descarga o tanto de subida. Estas gráficas son bastante útiles para que ustedes las analicen y estudien los problemas de las redes inalámbricas, porque también las caídas de comunicación inalámbrica son causadas por esos excedentes. Y que por último, nuestro producto Access Point para interiores cuenta con su propio portal cautivo, donde ustedes pueden configurarlo para que se logueen y después de loguearse o colocar esa clave única puedan navegar. Si navegan y colocan los datos adecuados, al darle el login los va a dirigir a la página web que ustedes hayan colocado, y que algo que me agrada bastante, que también se puede ligar a un servidor de Active Directory para que se ocupen las cuentas de dominio y que esas cuentas de dominio les permitan a los usuarios conectarse a la red de internet. Les comento que en su momento dado, si ustedes requieren señales inalámbricas para exteriores, tenemos productos con esas características y bondades. En este caso, represento una red de enlace punto a punto, donde todos estos servicios que tengo en el punto A, llámense internet, llámense telefonía, llámense videovigilancia, impresión, bases de datos, lo que ustedes quieran, se van a enviar y se van a compartir hacia otro punto remoto, en otra área geográfica, por un enlace inalámbrico. ¿Qué se debe de hacer? Se conecta a la red local, se ubica en la parte alta del edificio, se alinea para que vea el punto B, de la misma manera el punto B se conecta hacia el interior, y este enlace inalámbrico nos va a permitir la convivencia de sus servicios. Es un enlace punto a punto, así es que las antenas que incluye son direccionales. Al ser direccionales se tienen que ubicar de forma frontal entre ellos dos hasta un máximo de 6 kilómetros de comunicación, y así ustedes puedan tener esa convivencia. Tenemos una lista de productos, no es muy amplia, pero les voy a mostrar los que ustedes tienen al alcance con sus mayoristas. Tenemos el 082, que es de 8 puertos gigabit, 2 ranuras para fibra óptica. Tenemos de 24 puertos y 48 puertos gigabit. Estos son equipos administrados. Recuerden, la parte TEG hace mención a que es un producto administrado. El AWS, el TEG, que es un producto gigabit. El número de puertos también viene definido en ese factor. Y tenemos productos para fibra óptica como módulos mini GB que se colocan dentro de estas ranuras. Estas ranuras son huecas para que ustedes determinen cuántos y a qué distancia o velocidad van a ocupar. En el caso de tener esa necesidad, tenemos de 550 metros, de 10 kilómetros, y si requieren más kilómetros, que podemos llegar hasta 80, se venden por pedido los de 20, 40, 80 kilómetros. Estos están de tiempo de entrega inmediato. En el caso de ser una solución industrial, porque también observamos que los equipos industriales tienen esta opción, se debe de adquirir el producto adecuado. No ocupen un producto no industrial sobre un equipo industrial, porque va a causar fallas y pérdidas de garantía si así lo utilizan. Manejamos también transceiver, que son muy ocupados por ustedes,
donde hace una conversión de cobre a fibra óptica o de fibra óptica a cobre según sean las necesidades. Manejamos con conectores tipo LC o SC en sus diferentes facetas en velocidades y distancias. Los switches industriales, como les mencionaba, tenemos desde no administrados, administrados también con tecnología PoE, como en este caso tenemos estos de 5 puertos, todos son pequeños en cuestión de puertos y dimensiones. 5 puertos, 8 puertos con temperaturas y grados de protección. También manejamos los administrados con tecnología PoE, que ya vienen con más características, más cualidades como son los administrados, pero pues bueno, que existe ese tipo de productos. Y si ustedes buscan fuente de poder, tanto para mis productos industriales como para otras tecnologías, porque son compatibles, manejamos desde 60, 120 y 240 volts. Productos APs como los que les platiqué, 3 facetas, uno con 2.4, otro con 2.4 y 5 GHz. El de 2.4 trabaja solamente con frecuencia tipo N a 300 megabits. Este segundo hasta 1200 y el tercero hasta 1750 megabits por segundo. La controladora de LAN inalámbrico, que es la que mencionaba, que puede gestionar y administrar hasta 128 AP simultáneamente, es este modelo, el WLC100. Les puede servir para ese tipo de situaciones. Y el access point para exteriores, que viene preconfigurado, que es un factor muy importante, viene preconfigurado para un enlace punto a punto, pues nos va a ayudar a reducir tiempos de implementación. Solamente lo que deben de hacer ustedes es montarlos, alinearlos y ya tienen esa comunicación. Les comento de algún par de casos de éxito de acuerdo a adquisiciones avanzadas, por ejemplo con tecnología de switcheo, 50 productos administrados para el CONALEP, donde colocaron equipos de 24 puertos del modelo TEG240WS para una conexión de laboratorios de cómputo. La verdad que es una buena oportunidad de venta y no está exento para que ustedes lo puedan integrar. Una empresa llamada Green Power, igual el integrador de ingeniería, construcción y comunicaciones, realizó esta venta de integración de implementación de equipos industriales, 79 switches G62, 72 módulos mini JIVIC, y también vendió 121 fuentes de poder. En caso de la conectividad llegando a extremos de 10 gigabit con la marca Synology, que también es factor propiamente de nuestra distribución, pues podemos llegar a almacenar información con velocidades óptimas en ese tipo de recursos. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, les voy a dejar mis teléfonos, mis contactos, y si les interesa la presentación, hagan la solicitud al correo que aparece en la parte izquierda, soporte y ventas, y así nosotros los podemos asesorar.